Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 versus al Samsung A70, entonces comencemos. En términos de diseño, tenemos que el Xiaomi Mi Note 10 posee una curvatura tanto en la parte trasera como en la frontal. En lo referente a los bordes laterales, es algo que a nivel estético puede gustar y que normalmente favorece la ergonomía hablando del agarre, pero en la pantalla no ayuda, salvo en el caso de favorecer la sensación de aprovechamiento. Con todo lo anterior podemos encontrar que tiene unos marcos bastante reducidos y la cámara delantera en su pequeño notch en forma de gota de agua. Es posible que la compañía haya optado por una pantalla curva a los lados para disminuir el grosor del terminal, que como comentaremos más adelante es mayor de lo habitual. En la parte posterior, como sabemos, es de cristal, lo cual está siendo habitual en la mayoría de los smartphones, con un acabado bastante discreto, sin un degradado de color ni reflejos estridentes cuando incide la luz como en otros modelos de Xiaomi. El uso de cristal aporta un toque de elegancia al terminal, pero incrementa el riesgo de rotura del teléfono si se cae al suelo. En este aspecto, cabe mencionar que el Mi Note 10 utiliza cristal reforzado mediante Gorilla Glass 5, tanto para proteger la pantalla como la cubierta trasera de cristal. En la parte superior del teléfono encontraremos el micrófono de cancelación de ruido y un emisor de infrarrojos. La parte inferior del teléfono posee el conector USB tipo C, el altavoz y el conector de auriculares. Xiaomi no ha dotado al Mi Note 10 de resistencia al agua, por lo que debemos tener cuidado de que el smartphone no se moje. Es una pena que Xiaomi no añada esta característica, ya que cada vez más está presente en los dispositivos de esta gama. Y por último, pero no menos importante, tenemos que el dispositivo incorpora un lector de huellas integrado bajo la pantalla. La compañía afirma que ha mejorado la experiencia de desbloqueo, pero en mis pruebas el reconocimiento ha funcionado bien, aunque se percibe más lento que los lectores de huella tradicionales capacitivos. Este reconocimiento funciona a la primera, siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta, que es bastante reducida. Además, debes asegurarte que una buena parte de la huella esté en contacto con la pantalla, ya que de lo contrario el reconocimiento fallará. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 x 9.7 milímetros de grosor y un peso de 208 gramos. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico a los del Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que la compañía está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos, pero bueno, en esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico, con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo una semana de uso, ya estoy empezando a ver micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de meses de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluyó una funda protectora con la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir el diseño de sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB tipo C y el puerto jack de 3.5 mm para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita los tiempos de carga y velocidad en transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendremos mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución mucho más rápida, pero que no es tan segura. En sus dimensiones tenemos 164.3 x 76.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Para el Xiaomi Mi Note 10 nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual debemos recordar que es su versión global. Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. El Xiaomi Mi Note 10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que lastimosamente no pueden ser ampliados con tarjetas microSD. En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El Xiaomi Mi Note 10 posee el procesador Qualcomm Snapdragon 730G, el cual está fabricado en un proceso de 8 nanómetros y cuenta con un clúster de 2 núcleos de alto rendimiento ARM Cortex A76 hasta 2.2 GHz y un clúster de 6 núcleos eficientes ARM Cortex A55 hasta 1.8 GHz, los cuales dependiendo de la carga de trabajo se pueden activar algunos o ambos. En comparación con el Snapdragon 730, el Snapdragon 730G está más pensado para juegos. Esto significa que la GPU Adreno 618 funciona a una frecuencia más alta y también soporta resoluciones mayores. Este dispositivo ha obtenido unos resultados buenos en las pruebas de rendimiento, aunque obviamente queda por debajo de otros smartphones de gama alta con procesadores Snapdragon 855 o equivalentes. En el día a día el terminal se mueve con rapidez y no he notado signos de lag. Aplicaciones populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Netflix o Google Maps se mueven con la rapidez que cabe esperar. Tampoco he tenido problemas con la multitarea, ya que con sus 6 GB de RAM es capaz de mantener un buen número de aplicaciones abiertas en su memoria. Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado 3 títulos exigentes como lo son el Asphalt 9, Fortnite y el siempre favorito PUBG Mobile, y en todos ellos la experiencia de juego ha sido muy buena, tal como nos tiene acostumbrados Xiaomi. Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675 que corre a 2 GHz. Es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76 que proporcionan toda la potencia que puedes necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no es del todo potente. En el A70, el rendimiento de los juegos es bastante fluida. Por ejemplo, en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos, y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en la velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante las sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo, y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. La batería del Xiaomi Mi Note 10 posee una impresionante capacidad de 5260 mAh, una capacidad que debería ser suficiente para su pantalla de 6.4 pulgadas. Se trata de una capacidad enorme que debería darnos muchas horas de uso, sobre todo teniendo en cuenta que el chip no es tan potente como otros gama alta. En efecto, en la prueba de batería la pantalla calibrada a 200 nits, el teléfono ha dado un resultado de 15 horas y 7 minutos. Este resultado es muy elevado, superando a la mayoría de los smartphones de gama alta que he probado. En la práctica, la autonomía del dispositivo es excelente y no deberías tener problema para llegar al final del día, incluso aunque hagas un uso intensivo durante el mismo. Gracias a su software, el terminal limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones, o si prefieres que sea el teléfono el que aplique ahorro de la batería en función del tipo de aplicación, una herramienta muy útil que de seguro te va a interesar. En el Samsung A70 vamos a tener que una ventaja de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtengamos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio, el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte de carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándares de la competencia, pero con el cargador que nos brinda Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas. El Xiaomi Mi Note 10 cuenta con un panel AMOLED de 6.47 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y un rango de aspecto alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 398. La experiencia de la pantalla es bastante buena, se ve perfectamente a plena luz, con lo que tenemos tanto un brillo máximo suficiente como una buena respuesta del ajuste automático del brillo, aunque a veces es un poco lento al pasar de un entorno más oscuro a otro más iluminado.
Los ángulos de visión son amplios, los colores se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un lado, aunque como hemos comentado antes, los bordes curvos de la pantalla logran distorsionar un poco los colores en los extremos. Xiaomi ofrece la funcionalidad Always On Display, que a lo largo de los menús aparece nombrada como pantalla siempre activa y pantalla ambiente. Dado que esta funcionalidad incrementa el consumo de energía, se apaga automáticamente cuando el dispositivo permanece en la oscuridad durante un largo periodo de tiempo, o cuando se activa el ahorro de batería. Este dispositivo también cuenta con una funcionalidad llamada modo lectura, que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular, limitando la cantidad de luz azul que se emite en la pantalla. Es posible controlar la cantidad de esa luz azul que se filtra y programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta del sol. Por último, el terminal incluye un modo oscuro, que utiliza una paleta de colores oscuros para las pantallas de ajuste del sistema, la barra de notificaciones y las aplicaciones compatibles. Este modo tendrá más sentido con Android 10 o superior, que incorpora un modo oscuro que afecta a todas las aplicaciones compatibles. El Galaxy A70 viene equipado con una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia. Ya sea la última serie de Netflix o un popular juego móvil, los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersiva. La resolución Full HD Plus de 1080x2400 es quizás un poco baja en una pantalla tan grande. Con este panel podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos. Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten, a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución. Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar al Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poderlo ver fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con el sensor de luz ambiental. El Xiaomi Mi Note 10 llega con 5 cámaras traseras, entre ellas tenemos una cámara gran angular con sensor Samsung de 108 megapíxeles, con apertura focal de 1.69 y estabilización óptica de 4 ejes, una cámara ultra angular de 117 grados con sensor de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara teleobjetivo Zoom 5X de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0 y estabilización óptica de 4 ejes, otra cámara para retratos Zoom 2X de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0 y enfoque automático dual píxel, y una cámara macro de 2 megapíxeles. Junto a estas tenemos otro aspecto llamativo, y es que posee dos flash duales, con luces duras y otros con luces suaves. Sin duda, el Xiaomi Mi Note 10 es uno de los smartphones más completos que he probado desde el punto de vista de fotografía, ya que tiene una cámara para cada situación. En general, este terminal cumple bien en ambientes iluminados y exteriores, con un balance de blancos algo frío, pero haciendo un buen trabajo en la eliminación del ruido. El rango dinámico es correcto en situaciones poco exigentes. En contraluz siempre será mejor utilizar HDR, que hace una mejor interpretación de iluminación y sombras, así como de la colorimetría. El gran angular queda algo por debajo de lo esperado, aunque mide bien la exposición, compensando la diferencia que suele ver con un angular estándar, y se corrige la deformación por la lente en los bordes. La nitidez es bastante baja, sobre todo en disparos por la tarde y a planos más alejados y generales. Los zoom rinden bastante bien, incluso cuando la luz es algo baja, logra salvar el disparo y mantiene el detalle. El problema, el salto es bastante lento y no podremos cambiar la lente en la misma toma. No notamos cambios en el modo noche con respecto a resultados anteriores con otros móviles. Es un modo que saca algo más de luz y que sentará mejor en entornos muy oscuros y con luz muy baja. De otro modo habrá una ligera sobreexposición, y si hay unos puntos de luz como farolas, puede haber destellos demasiado exagerados. Para su cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este sensor rinde de manera muy similar a lo que hemos visto en terminales anteriores de la empresa, pese a ser una configuración distinta. Hace un buen tratamiento del color y el balance de blancos, incluso el detalle en situaciones más exigentes como interiores o de noche, es bueno. Y para finalizar tenemos que este dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que funciona bastante bien, aunque no es tan seguro ya que es 2D.
Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de la parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de iluminación. La detección de escena generalmente se activa, las imágenes tomadas con el A70 a luz del día tienen una buena cantidad de detalle, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol. En el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes. Por otro lado, la cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios. Las imágenes se volvieron geniales con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro, es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo. El Xiaomi Mi Note 10 le gana al Samsung A70 en diseño, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Samsung A70 le gana al Xiaomi Mi Note 10 en los siguientes aspectos: RAM, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.